Bienvenida, maestra Eva. Muchas gracias. Es de noche ya en Holanda, o sea, tengo aquí muchas lámparas, espero que todo funcione bien. Y tengo muchas ganas de hacerlo en español, pero también espero que tengáis un poco de paciencia conmigo. O sea, como ha dicho en la introducción, muchas gracias por esa introducción. Hablo varios idiomas, pero así cuando al final de un día laboral se me mezclan un poco. Entonces voy a intentar hablar español 100%, pero de vez en cuando a lo mejor me sale la palabra en inglés y os pido perdón. Vamos a ver, voy a compartir mi pantalla si puedo. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Se puede ver? Muy bien. Pues muchas gracias por esa invitación a compartir unas ideas sobre unas tendencias globales en la internacionalización en casa. Como se ha dicho en la introducción, mi especialidad es la colaboración en línea, COEL o Virtual Exchange, el intercambio virtual. Pero no voy a hablar de eso hoy, es un poco extraño para mí, pero voy a intentar hablar más del por qué COEL o el intercambio virtual es importante y que puede contribuir. Entonces, quería empezar con una pregunta y os quiero invitar a pensar un poco en cómo podríais o cómo contestáis vosotros esa pregunta. ¿Por qué internacionalizamos? ¿Con qué objetivo internacionalizamos? Y puede ser, ¿con qué objetivo personal? ¿Cuál es vuestro objetivo como persona, como profesor o académico? ¿Y por qué internacionalizamos a nivel institucional? ¿Cuáles son los objetivos o los motivos o cuál es la motivación? Y pueden ser muy varias. Y yo creo que cuando empezamos a hablar de ese tema, es importante empezar primero con el por qué. En las estrategias, en la nueva estrategia, el plan estratégico de mi universidad, la palabra internacionalización no aparece. Entonces hay que pensar muy bien en cuáles son los objetivos de la universidad y cómo podemos ayudar a lograr esos objetivos con la internacionalización. Para mí no es un objetivo en sí, es algo que nos ayuda a llegar a otros objetivos. Antes quería empezar, y a lo mejor otros ponentes ya lo han compartido, pero la definición primero de Hans de Witt y Hunter sobre cuál es internacionalización. Es el proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones y la entrega de la educación postsecundaria para mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el personal y para hacer una contribución significativa a la sociedad. Y esa última frase, para hacer una contribución significativa a la sociedad, se ha añadido posteriormente. Aquí destacan unas palabras interesantes y una palabra muy importante también para esta charla es el proceso intencional. Y integrar una dimensión internacional o intercultural. O sea, intencionalmente yo creo que es importante, por eso hay que empezar con el por qué. Y también la palabra integrar, porque el modelo ideal sería un modelo en que internacionalización no es algo extra, algo para los que pueden, el 1%, o en el caso de mi universidad, el 10% de los estudiantes decide hacer una movilidad de un semestre, el 90% no, se queda en Holanda, se queda en el país, incluso en la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos integrar y hacer accesible la internacionalización para todos ellos, ¿no? Y la internacionalización en casa, que es mi especialidad, y esa definición de Josh Belen y Elspeth Jones del 2015 es la integración intencionada de dimensiones internacionales e interculturales en el currículo formal e informal para todos los estudiantes dentro de entornos de aprendizaje domésticos.
Y en la ponencia anterior también hemos solamente podido oír la última parte, pero también se ha hablado de la importancia de acceder o hacer accesible a todos los estudiantes ese esfuerzo que hacemos. Las competencias que desarrollamos o que pueden desarrollar los estudiantes con la internacionalización no deberían ser reservadas para unos cuantos, los que tienen ciertos beneficios quizás o privilegios. Entonces, en esa definición, algunas palabras que destacan es otra vez la integración intencional de esas dimensiones internacionales y culturales en el currículum formal e informal. El currículum formal, que todos conocemos, que es el currículum que enseñamos, el currículum para el que damos créditos, que podemos asesorar o evaluar al final. El currículum informal está un poco más fuera de nuestro control, pero además, y esto es en la definición de Betty Lesk de Australia, ella también incluye la palabra hidden curriculum, el currículum escondido, porque a veces lo que intentamos enseñar no es lo que aprenden los estudiantes, y este currículum escondido también es una oportunidad quizás de aprender unos de otros, internacionalizar o hacer más intercultural, inclusive el currículum para todos los estudiantes. Y finalmente, claro, y por eso se llama aprendizaje, internacionalización en casa, para estudiantes dentro de los entornos de aprendizaje domésticos. No se limita solamente a nuestro campus y la universidad, incluye también todo lo que se encuentra al entorno de nuestra universidad, o sea, las empresas, los que viven en nuestras ciudades o comunidades, organizaciones o instituciones que tenemos cerca de nosotros. En el caso de Ámsterdam, por ejemplo, tenemos una población muy diversa. No hace falta ir a Ghana para aprender sobre la cultura de Ghana, porque están aquí, hay una comunidad muy grande que vive en nuestra ciudad y no aprovechamos mucho esas oportunidades de introducir o involucrar el aprendizaje internacional o intercultural de las comunidades que tenemos cerca y dentro de nuestros entornos domésticos. Entonces, el EAI, yo soy miembro del EAI, del Expert Community Internationalization at Home, y el EAI hace unas investigaciones. En el 2018 hicieron otra vez una encuesta, un estudio sobre cuáles son los objetivos principales de las universidades para internacionalizar. Y como veis, el 76% es para preparar estudiantes para un mundo globalizado. Y con esa preparación puede implicar movilidad, preparar estudiantes para que conozcan, para que vayan y conozcan ese mundo globalizado, pero también para prepararles al graduar, poder encontrar trabajo y funcionar en este mundo global. O sea, parece ser el motivo más importante, el por qué las universidades intentan internacionalizar su currículum. También mejorar la calidad de la educación. Yo siempre me pregunto cómo exactamente se mejora la calidad de la educación. Hay muchas formas de mejorar, y internacionalizar de por sí no garantiza que se mejore, pero sí que puede contribuir al comparar nuestras ideas con las ideas de otras universidades y otras perspectivas. Yo creo que sí podemos mejorar. Y algo que no parece ser el financial benefits, los beneficios financieros, que son sobre todo los modelos de universidades anglosajonas, donde los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar un semestre o toda una carrera en su universidad es parte del modelo financiero de la universidad. En muchas universidades en Holanda,
universidades de ciencias aplicadas, si debo decir, este modelo no funcionaría porque damos clases en holandés, pero en muchas universidades tradicionales, digamos, en universidades dirigidas más bien a la investigación, sí que el currículum se enseña cada vez más en inglés y este modelo de atraer estudiantes del extranjero porque pagan más matrícula sí que parece ser interesante, pero es una minoría, menos mal que ya son solamente un 12%. Entonces, estos son los motivos para muchas universidades y el barómetro es internacional, es global, pero son en mayoría universidades europeas. Y aquí quería compartir con vosotros algunas otras tendencias en la sociedad en un contexto global y regional. Y si me permiten, voy a leer unas notas que he tomado. Algunas tendencias que vemos en la sociedad a nuestro alrededor. Hay fuerzas relevantes que impactan sociedades e instituciones educativas. Es nuestra responsabilidad social producir graduados que sean empleables, pero también que sean ciudadanos responsables. En el caso europeo, ciudadanos europeos y sabemos que hace falta tener más, saber mejor por qué importa la Unión Europea y por qué es importante ser un ciudadano europeo y global. Otras tendencias, pensar en el Instituto para el Futuro, en las habilidades laborales futuras destacadas por el Foro Económico Mundial. Los objetivos de desarrollo sostenible que son cada vez más incorporados en las universidades y en los planes de estudio, centrándose en problemas globales que son altamente interdependientes y requieren una multiplicidad de perspectivas, disciplinas y partes interesadas o stakeholders. La competencia global de PISA, como vemos aquí en el OCDE, esos datos son de una evaluación dirigida a jóvenes de 15 años, pero son estos jóvenes que luego son los estudiantes entrantes en nuestras universidades y nos demuestran la relevancia de las competencias globales e habilidades adquiridas previamente que podemos tener en cuanto a los estudiantes que entran en nuestras universidades ya pueden tener más competencias globales de lo que nos damos cuenta. No son los mismos estudiantes que tuvimos en nuestras aulas hace 10 años y yo creo que tenemos que adaptarnos también a esa realidad. En mi contexto europeo, la Comisión Europea ha establecido una visión para lograr un espacio europeo de educación y su iniciativa emblemática para 2025. Mejorar la calidad y la inclusión junto con un mayor enfoque en las dimensiones digitales y verdes en los sistemas educativos de los Estados miembros europeos son fundamentales para las propuestas que se están diseñando para permitir a estudiantes moverse fácilmente entre los sistemas educativos de diferentes países y ayudar a crear una cultura de aprendizaje permanente. Y en la educación superior, el objetivo es fomentar el desarrollo curricular conjunto entre universidades de diferentes países, European Universities, las políticas o los planes de apoyo para cooperación transnacional a través de alianzas de educación superior, un papel importante para las instituciones educativas en el apoyo a la recuperación del COVID-19 y el desarrollo sostenible, una cooperación internacional más profunda y rápida para estudiar el extranjero y un enfoque más fuerte en las habilidades digitales avanzadas. Todo eso nos dice la inclusión y la ciudadanía global, las competencias globales e interculturales se mencionan en el contexto, en el mundo exterior. Y a continuación vemos aquí una lista de destrezas o habilidades previstas para el 2025. Y esa lista es del World Economic Forum. Y como vemos aquí, muchas de las habilidades tienen que ver o están relacionadas con habilidades que aprendemos en los encuentros diversos o los encuentros internacionales, como son, por ejemplo, creatividad,
critical thinking y analysis, complex problem solving, pero también resilience, stress tolerance y flexibilidad. Son muchas de las destrezas que los estudiantes aprenden en los encuentros internacionales e interculturales son destrezas interpersonales entre personas que no se puede aprender a un robot hasta ahora, que no se pueden digitalizar, pero que sí son importantes en ese mundo cada vez más complejo y más digital y más globalizado e interconectado. Betty Lesk, y la mencioné antes, hizo este marco conceptual para la internacionalización del currículum en la práctica. Y lo que destaca aquí en este marco son los contextos que tenemos que tener en cuenta. Cada universidad tiene un contexto institucional que tenemos que tener en cuenta cuando queremos internacionalizar, pero también un contexto local, un contexto nacional o regional. En el caso de Holanda, como somos un país tan pequeño, casi siempre hablamos de regionalidad, que es la región de Europa, porque el contexto nacional es muy pequeño, pero un país tan grande y complejo como Brasil, por ejemplo, o Sudáfrica, ahí el contexto local ya tiene muchas oportunidades del aprendizaje internacional e intercultural. Y luego el último contexto es el contexto global. Todos esos contextos influyen y pueden, no me sale la palabra, perdón, pero influyen las decisiones que podemos tomar, cómo podemos interpretar las oportunidades para internacionalizar el currículum. No siempre hace falta ver muy lejos para introducir un elemento de ambigüedad o de otras perspectivas en nuestro currículum y con nuestros estudiantes aprender un poco cómo manejar esa diversidad. Y de eso quería hablar con vosotros, quería hablaros de unas ideas que en Ámsterdam son muy importantes en mi universidad y vemos que en Europa cada vez más cuando hablamos de internacionalización del currículum o internacionalización en casa, hablamos de movernos hacia una internacionalización más inclusiva. Y si miráis ese dibujo, veis o bien un conejo o un pato, ¿no? Se puede ver las dos cosas. Y para mí ese dibujo refleja un poco el por qué internacionalizamos. La analogía de aplaudir. Cuando aplaudimos necesitamos dos manos y dos manos que están a distancia y que se tienen que mover para producir un sonido. Se tienen que encontrarse para producir un sonido. Con solamente una perspectiva no podemos lograr el sonido o no podemos aplaudir y por eso necesitamos opiniones opuestas o perspectivas opuestas y diferentes a las nuestras. Para eso podemos mirar hacia muy lejos, pero también podemos mirar muy de cerca. Para nosotros en Ámsterdam, la internacionalización inclusiva quiere decir reconocible para todos los estudiantes, muchos estudiantes, sobre todo los estudiantes cuyos padres no son originalmente o sus abuelos no son originalmente de Holanda, tienen una historia de migración, por ejemplo, a nuestro país, no siempre se reconocen en cómo hablamos de internacionalización y piensan, esto no es para mí, yo no sirvo, yo no puedo, o no es algo que me va a servir luego en mi vida. Es para gente con más dinero o más habilidades en inglés. Y eso es otra, accesible para todos. Muchas veces la internacionalización, como la presentamos, parece inaccesible porque tiene la impresión de requerir un cierto nivel del inglés, por ejemplo, o de español quizás. O cierto nivel social y económico para poder asistir a las diferentes actividades internacionales. Y muchas veces las actividades internacionales que organizamos no representan diversas perspectivas o representan perspectivas
extranjeras o internacionales, pero muy conocidas o muy parecidas a las nuestras. Entonces, queremos que esa internacionalización y las actividades que organizamos en el currículum formal e informal sean reconocibles, accesibles, pero también representativas de las diversas perspectivas que tenemos en la universidad, en la sociedad, en la región y en el mundo. Entonces, ¿con qué objetivo queremos hacer eso? Para fomentar la ciudadanía global. Y eso es un objetivo muy conceptual y muy grande, ¿no? Pero dentro de eso se puede distinguir desarrollar la competencia intercultural para poder entender qué es la ciudadanía global y tener las destrezas para poder interactuar con otros y saber cómo fomentar ese diálogo global y con ese diálogo fomentar la comprensión entre personas con diferentes puntos de vista. Y con eso, quizás si nos escuchamos, si hablamos y nos escuchamos y aprendemos unos de otros, quizás podemos enfrentar mejor los problemas globales expresados en los objetivos del desarrollo sostenible, esos problemas con los que nos enfrentamos y tenemos que actuar. Entonces, durante mucho tiempo el modelo nórdico, lo llamamos, ha sido el modelo dominante en las formas de entender las actividades internacionales. Es del norte hacia el sur. Históricamente, ese movimiento siempre ha existido, también por razones económicas, porque eran los estudiantes con más medios económicos para poder viajar, pero también socialmente, porque los padres los estimulaban o en las universidades se estimulaban para hacer investigación, hacía falta ir al sur. En el norte también vemos, o en ese modelo nórdico, vemos una preferencia por conceptos como internacionalización o incluso internacionalización del currículum o internacionalización en casa. Y esos conceptos muchas veces tienen como punto central el modelo europeo o el modelo anglosajano, pero son conceptos generalmente inventados y aceptados en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, por ejemplo, nosotros hacemos un proyecto muy grande con Sudáfrica y allí nos dicen, nuestro currículum ya es internacional porque lo fue introducido por los que colonizaron nuestro país. Entonces, nuestro currículum ya es inglés, holandés, francés, europeo. No tenemos ninguna necesidad de internacionalizar. Lo que queremos es africanizar nuestro currículum primero y decolonizar nuestro currículum para después poder mirar otra vez qué tipo de internacionalización queremos introducir. Y es un punto muy válido, un punto que no solamente es importante para nuestros socios en Sudáfrica, también para nosotros. Hay mucho que hacer en decolonizar el currículum. Luego, el sistema de conocimiento occidental o nórdico, el Knowledge System, ha sido que el conocimiento viene del norte y la investigación práctica se hace en el sur. Entonces, empuja más esa movilidad norte-sur, que a veces invita a estudiantes que viajan con ese complejo Salvador, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño por los estudiantes que con muy buenas intenciones lo hacen, pero van al hemisferio sur para llevar allí sus conocimientos y compartir en vez de ir al sur con la intención de aprender de las prácticas en el hemisferio sur. O sea, van más a llevar que a traer. No solamente los estudiantes y la movilidad entre estudiantes, también la investigación y la movilidad de académicos. En ciertos campos se ve más que en otros, pero sí que existe esa desigualdad y eso crea una desigualdad en las relaciones de poder, de quién es el currículum, de quién es el conocimiento, dominio de ese sistema de conocimiento aceptado.
el dominio a veces del idioma dominante, que muchas veces es el inglés, y el inglés de cierto tipo, o sea, un inglés, cuando decimos inglés o lengua franca, inglés como lengua franca, la gente suele entender el inglés como se habla en Inglaterra o en Estados Unidos y Canadá. Casi nunca se entiende el inglés que se habla en la India o en Sudáfrica o en Sri Lanka, incluso en Australia. Entonces es interesante ese dominio del idioma y también el enfoque en un estilo de comunicación que es más directa y de bajo contexto, lo que se considera comunicación clara y comprensible y quizás incluso inclusiva. Y una preferencia por estilos de colaboración que son un poco más nórdicos o occidentales, que es más bien con un enfoque individualista que un enfoque en grupo, un trabajo en grupo. Entonces, una tendencia interesante que a mí me parece muy interesante, que se ve cada vez más colaboración sur-sur, en las que se intercambian, perdona, es que hay muchas cosas, mucha gente que quiere entrar y tapan mi pantalla. Entonces, algo que podemos aprender son los sistemas de conocimiento indígenas, Indigenous Knowledge System, decolonización del currículum, y ya he hablado de ello, translanguaging, y sobre todo en Sudamérica se ve mucho progreso en ese translanguaging. Por ejemplo, en el caso de Brasil, en proyectos en que los estudiantes de Brasil hablan en portugués y los estudiantes de, por ejemplo, Chile usan el español, y entre ellos se entienden, porque hablan su propio idioma y entienden el idioma del otro. Es un fenómeno que no se ve tanto entre los países europeos o incluso en los países en el hemisferio norte, porque la dominancia del inglés aún sigue siendo muy fuerte. Entonces se ve más bien una colaboración en otros idiomas, por ejemplo en español, y sobre todo en el campo de la colaboración en línea, se ve muchísima colaboración en español, COEL y Virtual Exchange booming en Latinoamérica, y yo estoy súper orgullosa y alegre de ver ese desarrollo. También se ve en esos proyectos mucho más enfoque en las regiones cercanas y empoderamiento local y regional, un sentido de ser orgulloso de todo lo que pasa en el hemisferio sur. Y se ve también, se introduce con eso una diversidad de estilos de colaboración y estilos de comunicación, y una reciprocidad, también en inglés me cuesta esa palabra, que es muy interesante, y no es solamente que unos vienen a llevar o a traer, sino que todos quieren aprender unos de otros, y eso otra vez es algo que podemos aprender. Entonces, si pensamos en una colaboración sur-norte entre países en el sur, entre sur y norte, norte y sur, podemos quizás mover hacia un enfoque global inclusivo. ¿Qué podemos entonces aprender unos de otros? Adquisición de conocimientos desde múltiples perspectivas, disciplinarias, pero también regionales, esos contextos globales, contextos regionales, locales. Idioma y comunicación, podemos pensar de forma más crítica sobre el rol del inglés como lengua franca y el Globish, Global English. ¿Cómo es este Globish? ¿Cómo suena? ¿Qué acento tiene? ¿Qué palabras usamos? Y yo creo que eso es hora de empezar a abrir un poco esa discusión y considerar también unas prácticas de comunicación más inclusivas y más diversas, y considerar prácticas de colaboración más inclusivas y diversas, y sobre todo con la influencia en el liderazgo, en cómo lideramos, cómo colaboramos, cómo podemos convencer a otros y llevar un trabajo a cabo. Ubuntu para mí es una inspiración. Ubuntu es una filosofía de Sudáfrica y quiere decir yo soy
porque yo soy lo que soy, porque todos somos. Si pensamos más en el estilo Ubuntu, si todos podemos aprovechar de la internacionalización, todos también podemos avanzar. Y si no todos nos reconocemos en las actividades internacionales que organizamos, quizás no funcionan. Tenemos que pensarlo de otra forma para que sea inclusive. Entonces, si intentamos imaginar una internacionalización más inclusiva, podemos invitar a todos a participar y pensar en cómo se sienten invitados a participar, qué necesitan o qué apoyo necesitan para poder participar y para que representen diversas experiencias, para que sea reconocible para todos los estudiantes, pero también universidades, y accesible para todos y sobre todo significante y relevante para todos. Y el punto de partida para mí es el currículum, porque con el currículum todos tenemos que ver con el currículum y con el currículum está involucrado el profesor o el académico y muchos estudiantes. Y yo creo que involucrar a los estudiantes en nuestras ideas sobre las actividades internacionales o las estrategias internacionales, yo creo que también es el siguiente paso que por lo menos en Holanda estamos intentando llevar. ¿Cómo podemos involucrar a otros stakeholders, como son, por ejemplo, académicos, estudiantes, pero también personas como yo, asesores o asesores educativos, educational advisors o educational technologists, personas con experiencia en diseño de currículum, experiencia en... sí, ya sé, se terminó la hora. Y experiencia en blended learning. Esa era mi última slide. Muchas gracias. Ahí tienen mi email, mi correo electrónico. Y bueno, a ver si hay preguntas. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia con mi horrible español. Esta noche estoy un poco cansada.